Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos. De nuevo aquí en su canal de cabecera para destapar los entresijos más jugosos del mundo del famoseo. Prepárense porque hoy la temperatura sube, la tensión se corta con cuchillo y el drama se sirve en bandeja de plata. ¿De quién hablamos? Pues de nada más y nada menos que del universo turco-italiano, donde Can Yaman y Francesca Chillemi, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actual, protagonizan un culebrón que va más allá de la pantalla. Sí, habéis leído bien en el título. Francesca Chillemi, nuestra querida Viola de asterisco Viola come il mare asterisco ha estallado. Ha dicho basta. Ha puesto el grito en el cielo. Y lo ha hecho como buena italiana, con pasión, con vehemencia y sin pelos en la lengua. ¿Pero contra quién ha dirigido su artillería? Pues contra una facción, digamos, un tanto intensa del fandom de Can Yaman. Antes de que se nos derritan los teclados con la cantidad de comentarios que sé que vais a dejar, vamos a desglosar esta bomba paso a paso. Analizaremos las declaraciones de Francesca, exploraremos las reacciones del fandom, y por supuesto, les daré mi humilde opinión al respecto. Abróchense los cinturones, porque esto va a despegar. Pero antes, como siempre, un pequeño recordatorio para mantener este canal vivo y lleno de salseo. Si les gusta estar al tanto de los últimos chismes, los dramas más jugosos y las noticias más impactantes de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y dejarme un comentario diciéndome qué les parece este drama. Un clic rápido y ya son parte de la familia. Ahora sí, pongámonos en situación. Para aquellos que viven en una cueva, Can Yaman y Francesca Chillemi son los protagonistas de la exitosa serie asterisco Viola come il mare asterisco. El carismático y atractivo inspector Francesco de Mir. Ella, la intrépida y perspicaz periodista Viola Vital. Juntos forman una pareja televisiva que ha conquistado corazones en Italia y en el mundo entero. La química entre ellos es palpable, la trama es adictiva y, como suele suceder en estos casos, los fans han empezado a alimentar la fantasía de un romance que trascienda la ficción. Hasta aquí todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pareja guapa, serie exitosa, fans entusiasmados. El problema comienza cuando la fantasía se desborda, cuando los límites entre la realidad y la ficción se diluyen, y cuando la admiración se transforma en obsesión. Y es que, no nos engañemos, el fandom de Can Yaman es conocido por su intensidad. Me refiero a esos fans que le siguen a cada paso, que analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra que pronuncia. Que escudriñan sus interacciones con otros actores y actrices en busca de pistas, de señales, de confirmaciones de que hay algo más. No hay nada intrínsecamente malo en admirar a un artista, pero cuando esa admiración se convierte en una exigencia, en una imposición de cómo debe ser su vida personal, la cosa se pone turbia. Según parece, Francesca Chillemi ha estado soportando una avalancha de comentarios negativos, e incluso insultos, por parte de algunos miembros particularmente dedicados del fandom de Can Yaman. Estos fans, convencidos de que Can Yaman debería estar con otra persona, han desatado una campaña de acoso en redes sociales contra Francesca. Han cuestionado su talento, su belleza, su profesionalidad y, lo más grave, han invadido su vida privada con comentarios hirientes e insinuaciones maliciosas. Seamos claros, esto no es nuevo. Ya hemos visto casos similares con otros actores y actrices que han trabajado con Can Yaman. Pero parece que en esta ocasión, la situación ha escalado hasta un punto insostenible. Y es aquí donde Francesca Chillemi ha dicho basta. No voy a reproducir textualmente todos los comentarios que ha hecho porque algunos son, para decirlo suavemente, bastante fuertes. Pero básicamente ha expresado su hartazgo ante esta situación. Ha defendido su derecho a trabajar con quien le plazca, ha denunciado la toxicidad de ciertos sectores del fandom y ha dejado claro, con mayúsculas, que su vida personal es asunto suyo, y de nadie más. Sus palabras han sido contundentes, directas y, en mi opinión, totalmente justificadas. ¿Quiénes se creen estos fans para decidir con quién debe estar Can Yaman? ¿Acaso piensan que tienen algún derecho a entrometerse en la vida privada de una persona y a insultarla simplemente porque no cumple con sus expectativas románticas? Es absurdo, es injusto y es, francamente, muy feo. Pero ojo, no caigamos en generalizaciones. No todos los fans de Can Yaman son así. De hecho, la inmensa mayoría son personas respetuosas, que admiran su trabajo y que le desean lo mejor, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero como suele pasar, son unos pocos los que hacen más ruido y los que empañan la imagen de todo un colectivo.
Son esos haters disfrazados de fans los que generan la polémica y alimentan la toxicidad en las redes sociales. La reacción del fandom ante las palabras de Francesca Chillemi ha sido, como era de esperarse, un auténtico volcán en erupción. Algunos la han criticado duramente acusándola de querer llamar la atención, de victimizarse y de exagerar la situación. Han llegado a insinuar que ella misma ha provocado el acoso con su actitud y con sus interacciones con Can Yaman. Otros, en cambio, la han defendido a capa y espada, aplaudiendo su valentía por alzar la voz contra el acoso y la toxicidad en redes sociales. Han denunciado el comportamiento de los fans tóxicos y han exigido respeto para Francesca. Incluso han creado hashtags de apoyo y han organizado campañas para contrarrestar los mensajes negativos. Incluso el propio Can Yaman ha tenido que pronunciarse al respecto, aunque de una manera mucho más sutil y discreta. En sus redes sociales ha publicado mensajes sobre la importancia del respeto, la tolerancia y el amor. Ha compartido reflexiones sobre la necesidad de mantener la calma y la compostura en situaciones de tensión. Y aunque no ha mencionado directamente el incidente con Francesca, ha dejado claro que no apoya ningún tipo de comportamiento abusivo o irrespetuoso hacia sus compañeros de trabajo. Algunos interpretaron sus palabras como un apoyo implícito a Francesca, mientras que otros lo vieron como una forma de mantenerse al margen y evitar alimentar la polémica. Sea como sea, lo cierto es que Can Yaman ha demostrado una vez más su profesionalidad y su compromiso con el respeto y la armonía en el entorno laboral. En mi opinión, este incidente pone de manifiesto un problema mucho mayor, la toxicidad que puede existir en algunos fandoms. Es cierto que los fans son una parte fundamental del éxito de un artista. Son ellos los que compran sus discos, ven sus películas, asisten a sus conciertos y, en definitiva, le dan visibilidad y apoyo económico. Pero cuando la admiración se convierte en obsesión, cuando la crítica se transforma en insulto y cuando la fantasía se impone a la realidad, la cosa se descontrola. Es importante recordar que los actores y actrices son personas, no personajes. Tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como les plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y los fans, por mucho que les admiren, no tienen derecho a invadir esa privacidad, a juzgar sus decisiones ni a imponerles sus propios deseos. Creer que por ser fan, se tiene derecho a opinar sobre la vida personal de un artista es un error. Es una falta de respeto y una muestra de falta de empatía. Los artistas son personas con sentimientos, con emociones y con derecho a equivocarse. No son robots programados para complacer nuestros deseos. Creo que Francesca Chillemi ha hecho muy bien en plantar cara a esta situación. Ha demostrado valentía, ha defendido su dignidad y ha dejado claro que no está dispuesta a tolerar ningún tipo de acoso o falta de respeto. Espero que su ejemplo sirva para concienciar a otros artistas y para animarles a denunciar este tipo de comportamientos. Y también espero que este incidente sirva para que algunos fans reflexionen sobre su actitud. Está bien ser fan de alguien, pero no a cualquier precio. No vale la pena sacrificar tu propia dignidad, tu propio respeto y tu propia empatía por defender una fantasía que al fin y al cabo, no es real. Quizás sea hora de que algunos fans se pregunten por qué sienten la necesidad de controlar la vida de sus ídolos. ¿Qué vacíos intentan llenar con esa obsesión? ¿Qué inseguridades intentan compensar con ese comportamiento? Tal vez la solución no esté en cambiar la vida de los demás, sino en cambiar la suya propia. En resumen, Francesca Chillemi ha explotado contra algunos fans de Can Yaman por el acoso y los comentarios negativos que ha estado recibiendo debido a su relación profesional con el actor. Ha defendido su derecho a la privacidad y ha criticado la toxicidad de ciertos sectores del fandom. Su valentía ha generado un debate sobre los límites de la admiración y la importancia del respeto en las relaciones entre artistas y fans. Un debate necesario, urgente y que nos concierne a todos. Porque al final, todos somos humanos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. ¿Qué les parece todo este drama? ¿Están de acuerdo con Francesca Chillemi? ¿Creen que los fans tienen algún derecho a opinar sobre la vida personal de los artistas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les ha gustado, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, sean respetuosos, sean amables y sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo.
Ciao ciao.